El artículo 95 de la Ley Integral contra la Violencia Doméstica que se discute en el Parlamento establece que se cometió femicidio si se causa la muerte de una mujer mediando motivos de odio o menosprecio. Sin perjuicio de otras manifestaciones, se considera que existe odio o menosprecio a la condición de mujer cuando ocurre cualquiera de las siguientes circunstancias. A. Que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia basada en género cometido por el autor contra la mujer, independientemente de que el hecho haya sido o no denunciado por la víctima. B. Cuando se cometiera por el cónyuge, excónyuge, concubino o persona con la que la víctima tuviera o hubiera tenido una relación de noviazgo. C. Por haberse negado la víctima a establecer o reanudar con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad. D. Que previo a la muerte de la mujer, el autor hubiere cometido contra ella cualquier conducta que atente contra la libertad sexual. La pena mínima no será menor a 20 años si el delito se cometiere en presencia de las hijas o hijos menores de edad de la víctima o se hubiere aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica en que se encontraba la misma. Bueno, muy bien. Y dentro de lo que es la discusión de la ley integral contra la violencia intrafamiliar, contra la violencia de género, así es conocida además y se va a discutir en el Parlamento. Estamos ahora con Marina Morelli Núñez, abogada de Mujer Ahora, y vamos a discutir lo que es un capítulo de esa ley que es clave porque obviamente marca una tipificación nueva que es la de femicidio o feminicidio. También hay una diferencia en los términos que la vamos a abordar en este espacio. Buenas noches, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Primero, antes de hablar del feminicidio o femicidio, me gustaría conocer si a ti te parece que en Uruguay a las mujeres se las asesina solo por el hecho de serlo, de ser mujeres. Sí, creo que es una realidad con la que convivimos que ha sido además invisibilizada, porque cuando el Estado ha dado algunas respuestas siempre las ha dado de manera parcial y en realidad no hay mayor tranquilidad y felicidad la que nos otorga la ignorancia, ¿no? Hay cosas que suceden y con las que convivimos que la gente realmente no toma conocimiento. Si yo les digo a los y las televidentes Mabel Pintos y le hablo nada más de hace un par de años, ¿no? De la década de 40, del 50, del 80, tampoco del medioevo, tampoco de alguna zona alejada del continente africano, sino que les digo centro de Montevideo, quizá no la recuerden. Mabel Pintos, como otras mujeres, fue empalada con un palo de escoba que entró por su vagina, que paró en su clavícula y su cuerpo fue tirado al costado de una volqueta donde había mucha basura. Se recuerda ese caso, claro que sí. Y hay empalamientos más y más cercanos en el tiempo, ¿verdad? Y son crímenes sin resolver. Si alguien tiene la más mínima duda que en esas muertes existe unas circunstancias que ocurren previas o concomitantemente al hecho de dar muerte de las mujeres y que tiene que ver con su condición de tal, ya no es una cuestión de discusiones jurídicas, sino que es directamente una ceguera, ¿no? Hay cosas que definitivamente no se quieren ver. Yo recuerdo la sentencia del caso de Yamila Rodríguez, una pequeña de 15 años que vivía en el barrio Kennedy en Maldonado. Ella dormía en una pieza contigua a la de su familia, entró su cuñado, se desnudó, entró en el colchón, la empezó a tocar, a besar, Yamila despierta y en la declaración de esta persona asesina dice con claridad que le propone tener relaciones sexuales, a lo cual Yamila se niega. Y en ese momento él dice que el hecho de que Yamila no quisiera mantener relaciones sexuales con él lo excita mucho, por lo cual la penetra, la viola y al mismo tiempo que comienza a eyacular empieza a apretar su cuello y cuando él acaba de eyacular en su mayor momento de placer sexual es cuando la estrangula. Si alguien duda que en el crimen de Yamila hay una violencia concomitante que tiene que ver con que esa chiquilina haya sido una adolescente que se negó a mantener relaciones sexuales, bueno, no sé qué más podría ser, ¿verdad? Podemos llegar a dudar porque lo que tú estás contando es claramente esto, que hay circunstancias
¿verdad?, que rodean y que visibilizan los casos, y que justamente en un trabajo que tú hiciste para Mujer Ahora, es importante subrayar el papel de Isabel Villar en 1989, cuando empezó a relatar las muertes, tal vez por primera vez, las muertes que sucedían en Uruguay, que no eran homicidios y nada más, sino que se visibilizaban las muertes y las circunstancias, que no se está justificando el homicidio, ni en una denuncia de violencia de género, ni en una sentencia judicial. Se relata las circunstancias, lo que pasó para llegar a una muerte, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos los casos que sucedieron ahora, en este verano, en este mes y medio de comenzado el año 2017, tuvimos varios casos, como ya dijimos, en realidad son 5 con una tentativa, no son 8, porque hay 2 que están en investigación, no son 8 femicidios. Digo porque también hay que discernir cuándo es femicidio, y lo vamos a hacer contigo en este espacio, y cuándo no lo es, porque de lo contrario se banalizaría una discusión. En fin. Entonces se puede inferir que el hombre a lo mejor muchas veces de esas sentencias judiciales y de aprender, porque uno lee las sentencias judiciales, o yo por lo menos las leo y vos también por ser abogada, cada una desde su lugar, hemos aprendido cómo el hombre a lo mejor sí siente propiedad sobre la mujer y de ahí actúa, y de ahí bueno, puede haber un feminicidio o no, ¿verdad? Pero puede haber un desenlace fatal, quiero decir. Pero hay problemas económicos, por ejemplo, en el caso de la muerte de Bardisol, o en el caso de Manuela Stabile, que fue engañada del Cerro a Florida y fue engañada y allí fue asesinada por su pareja y su cuñado. ¿Pero por qué también? ¿Por qué lo relata la sentencia judicial? El hecho de que ella amenazó con echarlos de la casa tras una discusión. Quiero decir, hay circunstancias que rodean a un asesinato que no lo justifica, como no lo hace la sentencia judicial, pero explica el femicidio en este caso, ¿verdad? Ahí, ¿o no? Sí, ahí... O sea, ahí se derriba el hecho, pregunto, ¿se derriba la frase en Uruguay se mata o se asesina a las mujeres solo por el hecho de serlo? No, por el hecho de serlo tal vez no está ajustado, o sí, a la realidad uruguaya. Sí, sí, está ajustado, pero ahí, Georgina, usted dio en el punto clave. A ver. En un homicidio, las circunstancias que rodean el hecho son tomadas como circunstancias atenuatorias, agravatorias de una conducta, porque el homicidio, como hecho fundante, tiene el dar muerte a una persona. En el feminicidio no alcanza con dar muerte a una mujer, sino que esa muerte es explicada por circunstancias que son ejecutadas con antelación o concomitantemente a la muerte. Con esto quiero decir, si el día de mañana Uruguay decidiera cumplir con las obligaciones que ha adquirido en esta temática y decidiera tener tipificada una conducta de feminicidio en nuestro Código Penal, igualmente los accidentes de tránsito que se suceden en el cual fallece una persona que es mujer, eso no lo convierte en un feminicidio. No todas las muertes de mujeres son feminicidios, por lo tanto, esas circunstancias que se dan en el caso son circunstancias concurrentes que solo posibilitan el feminicidio si están presentes, si no, no. Pero si esas circunstancias existen, ¿podemos decir entonces que hay un asesinato solamente de una mujer por el hecho de serlo? ¿Una mujer muere solamente por el hecho de serlo? No, muere por ciertas circunstancias que las sentencias judiciales nos lo relatan. Cuando esas circunstancias tienen que ver con su mujería, con su dignidad, con su integridad sexual, con el derecho a una vida libre de violencia, con su libertad de adoptar decisiones sobre su cuerpo, sobre su vida, e implica la vulneración de esos derechos, sin lugar a duda que estamos frente a un feminicidio. No es cualquier circunstancia la que ocurre, ¿verdad? Y eso lo diferencia, yo diría, totalmente del delito de homicidio, por eso no corresponde confundirlo, y uno de los errores, no, de los horrores más grandes que podemos hacer es creer que el feminicidio es igual que el homicidio, pero de una mujer.